42. Luego, integral de pi sextos a pi tercios de la cosecante cúbica de x de x. ¿Sí? Bien, aquí podemos usar fórmulas de reducción, aunque esa no la tuvimos, pero hay una fórmula de reducción. Sin embargo, no lo vamos a hacer de esa forma. A ver, de la tablita, ¿cuál aplicaríamos? ¿Hay alguna que nos pudiera servir? Recuerden que son 3 tablitas, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, de esas, aquí vamos a usar la segunda tabla. ¿Qué nos dice? Que si la potencia de la cosecante es impar, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, no dice cosecante, sino secante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero aun cuando aquí tengamos cosecante, podemos aplicar eso mismo para la cosecante y para la cotangente. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la reglita? ¿Que qué? Que cuando tenemos cosecante a una potencia impar, ¿qué hacemos? ¿Separamos? ¿La separamos? Ok, la separamos. ¿En qué? En una par. Pero la bronca es que aquí no tenemos tangente. Ya se fijaron. Bueno, cotangente, en este caso sería cotangente. Entonces, la forma de... sí se fijan, ¿no? O sea, no tenemos parejita aquí de cosecante, bueno, con cotangente. Entonces, lo que se podría hacer sería, a ver, veamos. Sí, porque vean cómo son de... No tengo aquí cotangente. Sé que la tablita es con secante y cotangente, potencias. Pero si tenemos cosecante, podríamos pensar en parejitas de potencias cosecantes, cotangente. Pero no tenemos la cotangente. Entonces aquí no va a quedar ni otra más que o intentar una identidad o hacerlo por partes. No hay otra forma. Ahora, si lo hacemos por identidades, podría pegar por a ver, vamos a intentar. Miren, vamos a hacer aplicándolo más o menos lo que dice la reglita, que cojo un cosecante cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, primero que nada voy a evaluar la indefinida. La indefinida. Entonces ese cosecante cúbico lo separo en cosecante por cosecante cuadrado. ¿Sí o no? Ahora, hay una identidad para cosecante cuadrada. Creo que cosecante cuadrada es 1 más cotangente cuadrado. ¿O? 1 más cotangente cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Aplico linealidad. Si aplico linealidad, me va a quedar integral de la cosecante de x más la integral de la cotangente cuadrada de x por cosecante de x, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí está bien esta identidad? ¿Así? Bien. Esta pues ya está directa. Pero aquí, ¿qué onda? Bueno, aquí lo que podríamos hacer
sería expresarla con senos y cosenos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la tablita, esto podría utilizar tangente por secante. ¿Sí están de acuerdo qué es lo que se le parece? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, ¿por qué? Porque en la tablita no tengo cotangente con cosecante. Sin embargo, las reglitas las puedo adaptar para cuando es cosecante con cotangente. ¿Me explico o no? No oigo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la potencia de la cosecante es a la 1. Entonces se supone que esas reglitas es cuando es una potencia mayor, ¿sí o no? Y otra tablita, yo creo que aquí no me va a poder servir. Entonces vamos a expresarlo todo con las funciones más sencillitas que son senos y cosenos. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, esta pues ya la puedo sacar. Creo que es logaritmo natural de quién? De cosecante menos cotangente. ¿Perdón? ¿Así? ¿Así es literal esto? Bien. Y aquí, obviamente más C, pero esa se la pongo al final. Y aquí, yo sé que cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí o no? Cotangente es coseno sobre seno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cotangente cuadrado sería coseno cuadrado sobre seno cuadrado. ¿Sí o no? Bien. Ahora, la cosecante es el inverso del coseno. A ver, la cosecante es el inverso del coseno. Del seno. ¿Es la inversa del seno? ¿Del seno? Sí, ¿verdad? Es del seno. Entonces aquí es seno, ¿verdad? Oigo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso quedamos que no iba a funcionar. Luego, No podemos hacer identidad en coseno cuadrado. sí, pero espérame. Es que estoy viendo. Es que si usamos eso, de nada va a servir. Ah, ya está. Lo mismo que habíamos hecho, ingenieros, no funciona con esto. No va a funcionar, ¿por qué? Porque si aplicamos la identidad y todo eso nos vamos a complicar, pero, a ver, pensemos un poquito. Aquí, yo puedo coger ¿qué cosa? Puedo coger una parejita. ¿Qué parejita es la que voy a coger? Cotangente cosecante. Cotangente, cosecante, ¿eso qué es? Es una derivada. ¿Es la derivada de quién? Búsquenla. ¿Es la derivada de quién? De la cosecante. De la cosecante. Es que dice que es negativo. No importa. A ver, vamos a ver. Y aquí separo cotangente por cotangente de x por cosecante de x. A ver. No, pero sí, nada más que vamos a tener que hacer por partes. A ver si se entiende eso, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Oigo. Vamos a hacer un poquitín la cámara más para allá para que se alcance a ver eso. Bien. Ahí está.
Bien. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Yo sé que esto es una derivada, ¿verdad? Pero, ¿cómo es la derivada? Es algo que se parece a la derivada de la cosecante. Pero la derivada de la cosecante, ¿qué es? Menos Ok, y hace falta el menos, pues se lo ponemos. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿esto es qué? Eso es la derivada. Entonces viene siendo el de v. ¿Sí o no? Menos cotangente de x por cosecante de x de x. Y obviamente, pues u va a ser cotante. Estaba escondida la u, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí se entendió? Fíjense cómo es muy parecida a la anterior que hicimos. Entonces, ¿quién va a ser de u? Derivada de la cotangente menos cosecante cuadrada de x de x, ¿sí o no? Y la integral de esto, pues es la cosecante. ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Logaritmo natural de la cosecante de x más cotangente de x menos la integralita, bueno, no, porque lo hicimos por partes, y es esta por esta, cosecante de x cotangente de x, menos esta por esta. ¿Sí? más, ¿no? Ajá, se va a hacer más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, pero todo este chorizo se supone que es la integral de quién? De la cotangente. No, de la cosecante cúbica. ¿Sí o no? Y acá la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Por eso les decía que es una fórmula de reducción, se puede hacer por fórmula de reducción. Y si se acuerdan que en la fórmula de reducción nos queda una segunda integral allá disminuida y todo eso, ¿sí o no? Nada más que esa fórmula de reducción nos la sacamos. Pero ustedes son bien chipucos para integrar por partes. ¿Sí o no? Son bien inquietos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo pasa? Mira. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? Así como bombita de taza. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Como el patito, ¿no? Y sale menos cosecante de x cotangente de x. Y este 2 dividiendo, ¿sí o no? Más c. Esta sería la indefinida. Fíjate nomás. Está divertido, ¿no? ¿Cómo ven? No, pues ahora sí vamos a sacar ciego. Bueno, 90. No. Tiene que ser de 87 para arriba, ingenieros. O sea, ya. No puede ser 85. Ya eso ya está muy abajo del estándar, ingeniero. Ya eso ya está así como que. Ya en las últimas. Digo, yo creo que todos se merecen mínimo 90, ¿no? Hay que sacárselo. ¿O no? A ver, vamos a hacer entonces. En el superior, ¿qué me queda? Logaritmo natural de. Recuerden que la cosecante no está en la calculadora, pero es el inverso del seno. ¿Sí o no? La cosecante es el inverso del seno, ¿sí o no? A ver, búsquenlo. No me digan sí, búsquenlo. Y la cotangente es seno, no, coseno sobre seno. Menos
1 sobre seno de pi tercios o seno de pi tercios sobre seno de pi tercios. Ese es el superior. Vamos a todo eso lo multiplicamos por un medio, así. Y luego en el inferior, menos logaritmo de 1 sobre seno de pi sextos menos coseno de pi sextos sobre seno de pi sextos. ¿Sí? Más, este se va a hacer más 1 sobre seno de pi sextos por coseno de pi sextos entre seno de pi sextos. Y le cerramos. A ver, evalúenla, ingenieros, ¿cuánto les da? Recuerden que tienen que estar en modo RAT. ¿Vale? A ver. Con cuidado, a ver si está larguita, pero ni modo, ustedes hicieron esto. Ah, es que nomás es una. ¿Verdad? Nomás es una. Está facilita. ¿Y qué pasa? Sí, ¿verdad? Es así como creció. ¿Cuánto es seno de pi sextos? Creo que es 0.866, o sea, raíz de 3 sobre 2. Sí, creo que sí. Nada más que pues haya que tener cuidado. A ver, ¿cuánto nos da? Vamos, ingeniero. ¿Cómo ves? También los ingenieros. ¿Ahora qué? No. ¿Por qué? ¿Está de este lado? ¿Por qué? No, ¿verdad? Es que me voy viendo el Disney Plus. En las series. Las series aberrantes de Disney Plus. ¿Ya se acabaron las pláticas, las conferencias? ¿Y de qué empresas vinieron? ¿De qué empresas vinieron? Chino de Toyota. Un chino de Toyota fue la primera compra. Japonés. Sí, porque Toyota es japonés. Nunca le vayas a decir a un japonés chino. Sí, son, sí. Y sí son diferentes, ¿eh? Sí son diferentes. Sobre todo hay partes de Japón donde son casi, o sea, son muy blancos, pero con sus ojitos pues así, ¿verdad? Casi albinos. ¿Eh? Mis compañeros ¿Escucharon lo que dijo la señorita? Que se tomó una foto con un japonés chino. Sí, pero es japonés. ¿Vale? No, sí son diferentes, ¿sí? O sea, el japonés
es más delgado, puede ser más delgado, más alto y de piel un poco más blanca. Como que tiende a ser de esa forma. Más pálido, pues. Sí, o sea, más. Y el chino sí es un poquito más, por el tipo de comida, sí es un poco más llenito, más bajo. Entonces sí se suelen distinguir, ¿eh? Todavía tiene mucho parecido con el japonés, es el coreano, pero coreano del sur. El coreano del norte también, pero no tanto por la influencia china. Ya ven que Corea del Norte pues es comunista. ¿Y qué? ¿Y hablaba español? Sí, hablaba español, inglés. ¿Y qué? Oigan, pero fíjense bien, o sea, la otra vez tuvimos una charla con los chavos que iban a ir al curso de ciencias básicas y fue en audiovisual. Ya ven que hay dos audiovisuales. Sí. Está la 1, la 2 y la 3, que la verdad, pues es un saloncito. Bien. La disque mejorcita es la 1. Disque, la mejorcita. Bueno, yo espero que para el Congreso le hayan dado una chaineadita, ¿eh? Porque lo del básicas fue semanas antes de eso. Ahí fue la charla. Llego yo y me siento en las butacas acolchonadas y todo eso, y ya hasta se van para atrás. Sí, por lo menos eso es lo que vienen escribiendo. Entonces imagínate, estás organizando un congreso internacional, porque dicen ahí internacionalización, ¿no? Y con esas ondas, digo que son cosas que hay que cuidar, ¿no? Y yo, por ejemplo, si soy el organizador, yo le digo a la gente esta, oigan, ¿saben qué? Esto. ¿Para cuándo? Pero con meses de anticipación. ¿Para qué? Para que me manejen una fecha. Y si en esa fecha no está, no se hace. Y no se hace y se dice, fue por culpa de esas gentes. ¿Ya hay Dios? Me salió .038.9. ¿Les dio eso? ¿A los demás? A ver, chequenlo, chavos, por favor. Miren, vamos a hacer a ver, ¿puedes encenderle, por favor, ingeniero? A ver, vamos a hacer la indefinida y la definida. A ver, vamos a hacer primero la definida. Es de pi sextos ¿a dónde? ¿Pi tercios? ¿De quién? Bueno, yo le puse X mayúscula ya. Cosecante cúbica. Bien. Esa es la definida. Y acá vamos a poner la indefinida. Nada más le quitamos los límites. ¿Vale? A ver. Fíjense, ya se colgó. No me la saca, miren, para que me la saque con decimales, tengo que ponerle límites decimales, digo ni modo.
A ver, pi tercios es ¿cuánto? tercios, 60. No sé por eso, pero en número, en decimal. Con 4 decimales, por favor. Redondeando el quinto al cuarto. ¿Cuánto? 1.0. ¿70 qué? Así. Fíjense, ahora sí ya me lo va a sacar. El de abajo no lo tienen que cambiar. No. Ahí está pensando. Bueno, está entre comillas 1.78. Supuestamente debe de dar. ¿Sí te da eso? No por eso, pero lo hiciste así con eso. O sea, no van a usar, a ver, en el examen no van a usar calculadora con integrales, ¿eh? Aguas, porque entonces es cero. ¿Sí? Yo eso allí se los puse, ingenieros. Ni modo. Tienen que hacer esa cuenta. Bueno. A ver, fíjense. Aquí está el resultado de la definida. De la indefinida, seguramente no, sí, porque el libro utiliza muchas identidades. Eso es lo malo. ¿Sí? Pero a ver, evalúen por favor eso bien. Ya saben cuánto debe dar. ¿Sale? ¿Me explico? Bueno, pues continuamos, ingenieros. Ahí el fin de semana, por favor, me lo evalúen. ¿Sale? Otro. Borra el ingeniero, por favor, para que puedan ver, ¿no? Puedan dirigir su ejercicio. A ver, ¿cuál vamos a hacer? Rápido. ¿47? Bien. A ver, integral de 1 menos tangente cuadrada de x sobre secante cuadrada de x de x. ¿Sale? A ver, ¿qué hagamos allí? Es una igualdad, ¿no? Entre el 1 menos tangente cuadrada. Se parece. ¿Por qué? Porque la identidad es 1 más tangente cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo creo que eso se puede hacer de varias formas. Una es, como dice su compañero, pero nada más que no aplicándola en el numerador, sino en el denominador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque secante cuadrada es ¿quién? 1 más tangente cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Podríamos pensar irnos por ese camino, pero no creo que sea el correcto. ¿Por qué? Porque esto ya es una fracción impropia. Tendríamos que hacer la división. Pero en el denominador tenemos esto que es secante. Tendríamos que regresarnos a secante. Entonces no tiene caso. ¿Sí me explico? Bien. Entonces por ese camino, no. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Linealidad. Linealidad. O sea, bueno, primero luego esto. ¿Cómo ven, güero? Y se despidió. Ok. Me acabo. El profe me tiene mal, también todos. Y me despido. Vamos. Mejor me voy a ver incluso. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es eso? Luego, ¿qué pasa? A ver, 1 sobre el secante es ¿qué?
coseno cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? 1 sobre secante cuadrado es coseno cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo todos? ¿Se entiende eso? Bien. Menos. ¿Aquí qué onda? A ver, vamos a ver si pega el ponerlo todo en senos y cosenos. Esto es seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, porque esto es tangente cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la secante cuadrada es 1 sobre coseno cuadrado. Y entonces si aplico el sándwich, me va a quedar ¿qué cosa? Nada más seno cuadrado. Entonces, ¿sí se fijan que era por ese camino? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos la integral en coseno cuadrado? Podemos usar fórmula de reducción si quieren, o identidad de ángulo doble, creo. A ver, búsquense la identidad de coseno cuadrado, pero no la pitagórica. ¿Sí? Hay otro creo que por ahí que relaciona con ángulo doble o mitad. La idea es en ese cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eh? No, fíjese. Pues tenemos que el coseno doble, el coseno de ángulo doble es lo mismo que el coseno cuadrado menos el seno cuadrado. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, miren, podemos hacer esto. Y modo regresarnos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Regresarnos. Claro, fue necesario lo mejor para hacer todo el proyecto y bla, bla, bla. Y esto, según lo que dice su compañero, ¿qué? ¿Cómo queda? Sería el coseno de 2x. ¿Así? Y ya está. Con la de coseno de U sería de U. Me falta el 2, un medio, ya está. ¿Un medio de qué? Del seno. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Estaba bien qué? ¿En calabacín? Increíble. ¿Sí o no? Son de esos, es que ese sí, literalmente así chorrillas. Mira. A ver. Bien, esa es la respuesta de lo que acabamos de hacer. ¿Sí o no? ¿Estaba bien? Calabacín. Impresionante. Y se sintió. ¿Por qué utilizan eso de impresionante? No, pero a ver cómo haríamos esa. A ver, sugerencias. Es coseno de x menos 1. Coseno de x sobre coseno de x menos 1. A ver, sugerencias. ¿Qué haríamos ahí? ¿Es identidad? ¿Pero cuál? A ver. Profesor, antes de que avance, ya me entendí cómo pasó de la integral que tiene con coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Como es una suma de integrales, Ajá. es la integral de la suma. Acuérdate que es al revés. Es la propiedad de linealidad al revés. Integral de una suma es la suma de las integrales. En este caso es la suma de las integrales igual a la integral de la suma. Nos regresamos. Ajá. Pero ¿cómo eso pasó a un medio de...? Porque es una identidad, me dijeron tus compañeros. El coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es coseno de 2x. Es un medio de coseno de... No, es coseno de 2x, ¿no? Sí. Sí, porque es coseno de 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, a ver, ¿cómo le ven aquí? Hay que hacer hay que darle su... Mira.
Yo no, sí es con la identidad, pero para que utilicemos la identidad tiene que ser coseno cuadrado. Entonces, ¿qué haces? Mira. ¿Sí o no? Eso lo puedes hacer. Porque estás multiplicando y dividiendo por lo mismo. ¿Sí o no? No hay modo. ¿Y qué te queda? Coseno cuadrado. ¿Es amazing, verdad? ¿Sí o no? ¿Es amazing? ¿Sí o no? Y ahora sí, ¿esto qué es? Negativo, pero tenemos que ponerlo al revés. ¿No? Sí, porque el seno cuadrado es el uno Sí. menos coseno. Sí, mira, ahí te va. Ahí está. Y entonces ahora sí este se lo metes acá. ¿Sí o no? Y esto, ya cuando le botes el menos, va a ser seno cuadrado. Mira. Y luego, ¿qué harías? Separas y luego linealidad. Y te va a quedar integral de coseno de x sobre seno cuadrado de x con la de igual a m. ¿Sí o no? Y 1 sobre seno cuadrado es cosecante cuadrada. Está directo. Ahí está. Apenas hacer las integrales. ¿Ustedes no quieren? Yo creo que me lo voy a echar otra vez. ¿Cómo era el Netflix?